por este sesudo y pertinente comentario, que de alguna manera las letras lambayecanas y la historiografía también necesitan, porque creemos que cuando se hace investigación en lo que es la etnografía lambayecana, hay mucho que hablar y hay mucho que aprender, y creo que los lambayecanos nos falta más espacios como estos para poder intercambiar información sobre eso. Muy bien, tenemos las palabras del autor del texto, nosotros también luchamos en Chiclayo, Miguel Ángel Díaz Torres. Y dejamos con el uso de la palabra. Buenas noches. Hace 1 hora y media he llegado de Trujillo, porque yo vivo en Trujillo, pero soy chiclayano. Y todo lo que hago lo hago por Chiclayo. A pesar de más de 30 años que vivo en Trujillo, pero todo mi pensamiento y todo lo que vengo realizando es por Chiclayo. A veces me pregunto si me hubiera quedado en Chiclayo, lo hubiera hecho, no sé. Pero el hacer este relato es el 8º relato, porque tengo los anteriores. El anterior ha sido Fuegos y Muerte en Chiclayo. Este último, nosotros también luchamos en Chiclayo. Lo vine planificando desde el año 2010, en que me propuse hacer relatos en base histórica, porque yo veía de que los trabajos históricos que había publicado era interés de unos cuantos, no había el interés general. Entonces dije, voy a hacerlo como un relato, pero que tenga la base histórica, con datos históricos, para que aquel que quiera leerlo va a poder conocer la historia, en forma disimulada. Ya está conociendo la historia verdadera, no hay ficción. Entonces me propuse hacer relatos y me planteé hacer de la peste bubónica en 1904, que hubo en Chiclayo. Después hice sobre la revolución de Balta del 7 de enero de 1868. De igual manera, para el 2011 hice el trabajo sobre la tragedia del Club Juan Aurich, que todo el mundo conoce, pero no sabe el detalle cómo fue. Ese fue mi 3er relato. Mi 4º relato fue sobre un famoso eclipse que hubo el 25 de enero de 1944. Me contaba mi abuela que cuando fue al mercado se oscureció todo, el día se hizo noche y prendieron las luces del mercado central, porque se oscureció todo, que duró más de 3 minutos. Fue el único eclipse total que se ha podido ver en Chiclayo, total. Ha habido más eclipses que yo me acuerdo niño he visto, pero parciales. Entonces hice ese relato sobre el eclipse. Al hacer la investigación encontré que una delegación mexicana había venido a estudiar el eclipse. A Chiclayo llegó una delegación mexicana en época de la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Entonces he hecho un relato sobre el eclipse. Después me planteé hacer otro relato sobre la fiebre amarilla. En 1921, para el centenario de Perú, de la independencia de Perú, se presentó una epidemia de fiebre amarilla. Entonces a Chiclayo llegaron médicos norteamericanos de la Fundación Rockefeller, que eso no lo sabían. Yo lo encontré, investigando encontré esos datos y hice un relato al respecto. Después he hecho un relato sobre la lluvia de 1925, que hay muchas personas que se lo recuerdan, personas de edad. Entonces, en forma de relato, llego al relato sobre Fuegos y Muerte en Chiclayo, donde doy a conocer una famosa rifa china que hubo en Chiclayo en los años 20, en la época de Leguía. Y el 8º libro, que viene a ser Nosotros también luchamos en Chiclayo, es sobre la ocupación chilena en Chiclayo.
¿Y por qué lo hice el octavo libro, La ocupación chilena en Chiclayo? De todos los libros que me había planteado hacer, de todos los temas, lo dejaba para el último, el de la ocupación chilena. Porque había un cierto temor en mí. No. Pero después me di cuenta de que algo del destino me decía, espera, déjalo para el final. Y lo dejé para el final. Y para mí este libro es el mejor que he podido hacer. Porque tiene muchos datos inéditos. Y en los momentos que estaba haciendo el relato, investigando sobre el relato, encontré documentos, libros, que si lo hubiera comenzado a hacer antes, no los hubiera tenido a la mano y me han servido para hacerlo. Encontré la memoria del comandante jefe político-militar que estuvo en Chiclayo para la segunda ocupación chilena, que fue el comandante Demetrio Carvalho. Encontré su memoria, que describía a Patricio Lynch, jefe de los chilenos que estaba en Lima. Y encontré un libro raro, pero es un libro rarísimo. Como yo vivo en Trujillo, un día sentí el deseo de ir a Tacora. Algo me decía, anda a Tacora. Y me fue a Tacora, y buscando en esos libreros viejos, por ahí eran dos señores que venden libros viejos, en el suelo encuentro en un rincón un librito chiquito. Lo agarré, lo levanté, lo miré, pero me llamó la atención porque decía ocupación chilena en Lima. Y como estaba escribiendo este libro, estaba haciéndolo, lo comencé a hojear el libro. Y qué sorpresa, la mitad del libro era sobre Chiclayo. Imagínense. Y ese libro me ha servido bastante para realizar este relato con datos inéditos, porque el autor de ese libro es el famoso historiador Vice, que estuvo en Chiclayo para la ocupación chilena. Y en 1924, como crónica, hace recuerdos de la ocupación chilena que él vivió. Quiero referirme a una parte del libro que es la que más me impresiona y me agrada por la emoción y por lo que habrán sentido los chiclayenos en ese momento. Imagínense estar en 1882 en Chiclayo. Entonces, el ciudadano Ramón Álvarez estaba en el andén de la estación de ferrocarril Aeten y vio llegar el tren como de costumbre, pero al observarlo con detenimiento, advirtió que por la ventanilla de los coches de pasajeros asomaban cabezas cubiertas con kepis y algunos brazos con mangas azules. Instintivamente sus ojos se le abrieron más y salió disparado por la calle Real gritando a viva voz: los chilenos en la estación, los chilenos regresaron. Imagínense ese pánico que hubo en Chiclayo. Este dato es inédito. Ningún historiador, alguien que haya hecho un trabajo sobre Chiclayo, sobre este momento de la ocupación chilena en Chiclayo o la guerra con Chile, lo menciona. Y quiero referirme a esta parte también, que es trágica, también es inédito. A las 11 de la mañana se encontraba el profesor Vice dando clases particulares en la casa del señor Solf, cuando oyó el tambor marcando el paso del pelotón de ejecución que del cuartel conducía a su víctima.
aquel jovencito caminaba rumbo al patíbulo, arreglado en el atrio de la iglesia en construcción, es decir, la catedral de Chiclayo. El profesor dijo a sus pequeños alumnos: niños, un peruano va a morir por la patria. Arrodillémonos y recemos un Padre Nuestro por su eterno descanso. De rodillas sobre las sillas alrededor de la mesa, aquellos niños juntando sus manitas y con el rostro inclinado rezaban en silencio. El profesor dice: de rodillas en el suelo sentía en su corazón el dolor del peruano, el saber que aquella juventud, futuro del país, se le arrancaba una vida. Unos minutos después escucharon un ¡Vive el Perú! Y una descarga de fusilería acalló para siempre esa voz patriota. ¿Se dan cuenta? Acá no hay nombres, son héroes anónimos, héroes lambayecanos, que con este libro trato de que no se olviden ese jovencito de 18 años que antes que lo fusilen gritó ¡Viva el Perú! ¿Quién sabe su nombre? Nada, no está registrado, la historia no lo registra, pero lo traigo a mención. Espero que este relato, porque tiene muchos datos importantes, por ejemplo, en ese momento de la ocupación, la fiebre amarilla estaba en Chiclayo, estaba diezmando en Chiclayo, pero a quien cogió más fueron los chilenos, porque los chilenos venían del sur, y en el sur el organismo es diferente al organismo de las personas que viven en las zonas calurosas, y comenzó a acabar con los chilenos. Entonces el mejor aliado de los chiclayanos fue la fiebre amarilla. La fiebre amarilla mató al jefe político-militar de Chiclayo, chileno. La fiebre amarilla mató a más de 100 soldados chilenos en Chiclayo. La fiebre amarilla mató a más de 5 oficiales chilenos en Chiclayo. A un médico chileno también lo mató. Entonces, acá hay muchos datos en el sentido que los chilenos también tuvieron que hacer muchas cosas en Chiclayo para erradicar esa enfermedad. En esa época Chiclayo tenía las acumulaciones de basura por todos lados, y los chilenos hicieron que toda esa basura se vaya lejos, carretada de basura. No lo hacían por buenos, lo hacían porque tenían miedo a la epidemia. Y así como eso, hicieron muchas cosas a favor de Chiclayo, ¿no? Pero más lo hicieron ellos para protegerse de la epidemia. Empedraron 60 cuadras de Chiclayo, porque Chiclayo era pura tierra. No se sabía en esa época que la fiebre amarilla lo transmite el zancudo, no. Se pensaba que en el aire estaba, que llegaba y se posicionaba en un lugar acondicionado para que la enfermedad se dé. Entonces, hago referencia a todo esto para rescatar la resistencia que hubo en Chiclayo. Es por eso que el título, nosotros también luchamos en Chiclayo, porque para finalizar el relato, hago la parte en que dos jóvenes que hacían la resistencia son encontrados por las patrullas chilenas y son heridos. Uno de ellos es herido de muerte. El otro amigo lo lleva, y cuando están en un lugar seguro en la oscuridad, este amigo agonizante lo coge del brazo al otro y le dice: sigue luchando contra los chilenos hasta el último momento que estén aquí. Que todo el país sepa que nosotros también luchamos en Chiclayo, expirando luego. Es por eso la razón del título. Nosotros también luchamos en Chiclayo, porque leemos y nos han enseñado en el colegio
Los que pelearon en Lima, Angamos, Arica, los chiclayos nunca pelearon nada. Si hubo resistencia, porque el gobierno central abandonaron a todo el Perú. El gobierno limeño abandonó a todo el Perú, lo dejó a la deriva. Como pudieron, los chiclayanos lucharon, igual que los de la libertad, igual que los cubanos hicieron una lucha. Bueno, eso es lo que yo quería manifestarles y espero que tengan el interés de poder leer este librito, que es parte de nuestra historia desconocida hasta ahora. Gracias a este relato van a poder saber muchos datos, van a tener muchos datos de nuestra historia regional. Gracias.